En el libro de Marcos hay tres relatos, capítulo 5 hay tres relatos que quiero yo tocar. Un relato tiene que ver con el título que aparece ahí en su Biblia, puede ser endemoniado de Gadareno, o el espíritu que tenía un hombre del cual este espíritu lo atormentaba. Eso es lo que aparece en el capítulo 5, versículo 1 al 20, pero tenemos otro relato seguido del versículo 21 en adelante hasta el 43, donde hay dos historias muy interesantes. Una historia tiene que ver con la hija de una autoridad de la sinagoga. Dice que era la principal autoridad de una sinagoga que fue a buscar a Jesús porque su hija estaba agonizando. Y el relato dice que se acerca a Jesús para pedir ayuda. Mientras van en camino a Jesús con Jairo, camino a ver a su hija, se encuentra una mujer que escuchó hablar de Jesús, y al escuchar hablar de Jesús, ella piensa en su corazón y en su mente: si solo tocara el manto o el vestido o una parte del vestido de Jesús, su fe en acción, ¿ya? Si solo lo tocara, yo creo que podría sanar. Bueno, camino a la casa de Jairo, iba la multitud cerca de Jesús, y esto pasa no en el mismo lugar del endemoniado, sino que pasa en otro lugar geográfico que voy a mostrar ligerito. Y camino se acerca esta mujer entre medio de la multitud, toca el borde del vestido de Jesús y es sanada. Inmediatamente el poder de Dios la sana, el poder de Jesús. Jesús pregunta: ¿alguien me tocó? Y los discípulos incrédulos, como siempre, a veces nosotros los creyentes somos más incrédulos a veces que la gente que necesita a Dios y que no conoce mucho a Dios. Los discípulos: pero Señor, ¿cómo dices tú que alguien te aprieta si la multitud te está rodeando? No, le dice Jesús, lo que pasa es que virtud, poder salió de mí. Bueno, la mujer dice con timidez: Señor, yo fui quien te tocó. Y Jesús le dice: bueno, mujer, tu fe te ha salvado. Es interesante que a veces la palabra que usa Marcos no es no es sanidad o sanación, sino es salvación. A mí me parece que uno lo usa como algo igual. Sin embargo, es interesante que se usa primero la palabra salvación. ¿De qué la salva o de qué nos salva Dios? Es una buena pregunta que deberíamos hacernos. Bueno, posterior al milagro de la mujer, Jesús sigue camino a casa de Jairo y ya tenemos la historia del endemoniado, la historia de Jairo que va camino a casa a ver a su hija, y la historia de la mujer que toca el borde, el manto de Jesús y es sanada. Pero cuando sucede el milagro, se acercan en el capítulo 5, todo el capítulo 5 de Marcos, se acercan los amigos de Jairo y le dicen: déjate de molestar al maestro, si tu hija ha muerto. ¿Ya? Y se produce en la casa de Jairo un alboroto, todos lloran, dice el relato del capítulo 5, todos lloran, y Jesús le dice: ¿por qué lloran y por qué se alborotan si la niña, dice, no está muerta, la niña duerme? Pero interesantemente, en el versículo 40 dice: y se burlaron de él, de Jesús. Se burlaron de Jesús. Y en el capítulo 6, por favor, sígame, si me puede seguir, sígame. Yo soy disperso a veces, pero sígame. Mire qué interesante. Tenemos al endemoniado, al que tiene el espíritu que lo atormenta. Tenemos a Jairo,
y tenemos la mujer. Y tenemos al otro grupo que espera en la casa, que cuando escucha que Jesús dice no ha muerto, sino que dice ella duerme, la primera reacción que surge de ello es la burla porque no creen. No creen que Jesús podría hacer el milagro de resucitarla. El relato dice que Jesús dijo, esto no es show, este no es un show, salgan todos fuera, se quedó con los padres y la familia, y Jesús resucitó a la niña. Así termina el relato del capítulo 5 versículo 43, mostrando el poder de Jesús frente a la muerte también. En el capítulo 6, del versículo 1 al 6, hay otro cambio de escenario. Y aquí quiero detenerme para que me vayan siguiendo. Primero, y ahí necesito la fea diapositiva que tengo de PowerPoint, no tengo una foto de un mapa de la región, por favor, de donde vivía este hombre, el endemoniado, porque dice el versículo 1 del capítulo 5, vinieron al otro lado del mar. Marcos enfatiza los cambios geográficos, y estos son muy importantes. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y la región de los Gadarenos es una región que está compuesta por, primero, pertenece a la ocupación romana. Segundo, ese lugar se caracteriza porque habitan muchos gentiles. Y además habitan judíos que no son tan ortodoxos y que la ley como que no les parece, no siguen la ley tan al pie de la letra, y crían cerdos. Es tanto que crían cerdos que los espíritus le piden que cuando Jesús los expulse se vayan a esos hatos de cerdos, ¿cierto? Como rogando misericordia a Jesús. Pero mire qué interesante esto. Pasa en una región donde no está compuesta por judíos. Hay personas que creen otras cosas, que tienen otras creencias, que tienen otros pensamientos religiosos. No es que crean en el Mesías y tampoco son personas que tienen una creencia en la fe judía. Puede existir algunos, pero no muy ortodoxos. Se dice que incluso judíos criaban cerdos, aunque la ley de Levítico les decía que no podían ni comer ni criar los cerdos. ¿Qué me parece interesante a mí del relato, o de estos relatos? Es como desde lo impuro o desde lo que supuestamente no son las personas que califican para reconocer a Jesús, surgen palabras de reconocimiento a la autoridad de Jesucristo. Versículo 6. Cuando vio el hombre, ¿cierto? Este hombre que se acercó a la barca, el endemoniado, a Jesús de lejos, dice que corrió y se arrodilló ante Jesús. Versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El Espíritu reconoce a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. Jairo reconoce en Jesús, en el versículo 21 en adelante, reconoce en Jesús aquel que puede salvar, sanar a su hija que estaba agonizando. La mujer que sufría 12 años flujo de sangre creía en Jesús que podía ser sanada. La palabra que recorre el capítulo 5 es fe versus incredulidad. Los que creen
son aquellos que pareciera que están en otro lugar, en una región donde no conocen mucho del Mesías, pero reconocen a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. Pero hay funcionarios judíos que creen en Jesús con el poder de sanar. Pero también hay una mujer que desde la perspectiva judía no se puede acercar a la multitud porque está contaminada con su enfermedad. Menos se puede acercar a un hombre y menos puede tocar a un hombre. Los contrastes de Marcos son potentes. Esta toca el manto de Jesús y recibe sanidad. En este capítulo 5 encontramos personas que creen que Jesús puede solucionar sus problemas de los cuales están viviendo. En el capítulo 6 es muy interesante, nuevamente, dice, por favor, sígame, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Dónde estaba la tierra de Jesús? En Galilea. A ver si pones el mapa de nuevo, hermano. En Galilea. Galilea estaba al otro lado del mar. Galilea es un lugar donde estaban muchos judíos, conocedores de la ley, habían sinagogas, y yo lo puse ahí en un círculo, a ver si lo alcanzamos a ver, pero vuelve a su tierra, a Nazaret. ¿Saben cuál era el dicho que había con respecto a Jesús? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret o de Galilea? ¿Podrá salir algo bueno? Parece que no le tenían mucha fe a los de Galilea. Pero mire qué interesante esto. Y llegando el día de reposo, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. Le llamaba la atención la autoridad y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? O sea, admiraban la enseñanza de Jesús y admiraban los milagros de Jesús. Eran asombrados por lo que Jesús hacía. Versículo 3. Pero aparece el prejuicio. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Perdóneme, solo un paréntesis. Cuando dice hijo de María, estamos claros que está diciendo que es el hijo ilegítimo. Acuérdense que una de las acusaciones, ¿cierto?, que en ese tiempo se hacía, que María, ¿cierto?, había tenido un hijo que no era de José. Ya sabemos eso. Pero mire, ¿no es este el hijo de María? Y agrega, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de Jesús, de él. Mas Jesús decía, mire qué interesante, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. O sea, desechado por sus parientes, por su casa, por su pueblo, por su tierra, por su gente. Y agrega, versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Permítanme abrir la ventana del pensamiento. ¿Cómo? ¿No es el Hijo de Dios? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y agrega, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Sin embargo, recorría las aldeas de alrededor enseñando, y lo que sabemos nosotros que enseñaba sobre el reino de Dios. Le coloqué a este sermón fe en acción y fe emocional. ¿Por qué? Porque
considero, y si alguien va a tomar mi curso, y no quiero hacer publicidad acá, aprovecharme del altar, pero me ha asombrado cómo hemos convertido el Evangelio en el show y en la fiesta de celebración que se ha convertido en la base de la fe de los creyentes. En estos momentos me ha tocado ser presidente de un distrito metropolitano junto a varios hermanos de distintas iglesias de la Alianza. ¿Y saben cuál es la gran preocupación que existe en las iglesias? La gran preocupación que existe en los diaconados y en los líderes es que muchos viven hoy día una fe emocional que paraliza cualquier acción transformadora en la ciudad, que pareciera que no hemos conformado solo con la fiestita y no hemos olvidado que hay un endemoniado, que hay un padre que llora por su hija, que hay una mujer que no puede acercarse a la multitud, pero que clama por ayuda, que necesita acercarse a Jesús. A veces hemos convertido el Evangelio, y lo digo desde el curso que estoy haciendo, Nuevas Corrientes Evangélicas, que pareciera que hoy día el culto debe ser una fiesta para que mi fe tome un rumbo emocional, a tal punto de que yo pueda vivir con esa emoción durante algunos días. ¿Y por qué digo preocupación? Porque una vez que se va la emoción, las iglesias quedan vacías. Es muy interesante cómo Jesús trata el tema del endemoniado. Él, por supuesto, en el relato del capítulo 5, vemos en el versículo 13 que Jesús transforma y libera a este hombre. Un hombre que fue atormentado por un espíritu. Más interesante en el relato es que menciona que justamente este hombre vivía en un lugar especial. ¿Dónde vivía? Según el relato del capítulo 5, en los sepulcros. No solo vivía en los sepulcros, sino que además este hombre, cuando aparecía en la ciudad, era una amenaza para la ciudad. Y cuando era una amenaza para la ciudad, lo primero que hacía la ciudad era ¿qué? Le ponían, según el relato, grillos o grilletes y cadenas para controlarlo, porque era un hombre incontrolable, tenía un espíritu incontrolable. Mire qué interesante. La ciudad, para sanar o controlar al endemoniado, tiene que usar métodos de tortura para poder sujetarlo y controlarlo. ¿Sabe qué? Eso me hace pensar mucho a mí sobre cómo nosotros nos acercamos a las personas hoy día. Y alguno de ustedes me podrá decir, pastor, usted ha cambiado en esto. Y yo tengo que decir que me he convertido. ¿Y sabe por qué me he convertido? Porque entendí que los métodos seguramente que usamos en la iglesia evangélica, voy a hacer el plural, las iglesias evangélicas, no usamos grilletes ni cadenas para contener a los que nos parecen una amenaza, pero usamos leyes, instituciones, paradigmas, que a veces lo único que hacen es mantener cautiva a las personas. La historia de la iglesia nos dice
hermanos, cuando uno las revisa hacia atrás, siempre apuntamos hacia los católicos solamente. Pero los protestantes, cuando alguien no creía, los calvinistas, los luteranos y otros más, en algún momento de la historia consideraron que ciertos pensamientos eran herejías y los mataron. La Inquisición mató a otros que no creían. Y nosotros decimos, ve, ahí están los católicos, y como que los apuntamos para allá. Pero los protestantes hicimos lo mismo en una época, en un momento de la historia. Y es posible que sigamos haciendo lo mismo en esta época, cuando pensamos que aquellos que no califican como una mujer, como un endemoniado, no tienen derecho a acercarse a Jesús. Es verdad, no le colgamos grillos ni cadenas, pero a veces la tradición que podemos instalar, los paradigmas que podemos tener, le cierran las puertas a las personas para que conozcan a Jesús. Mire qué interesante. El relato del capítulo 5, versículo 14, por favor, si usted me acompaña, y dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y cuando vienen a Jesús, miren lo que ven, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba ahora? Sentado, vestido, en su juicio cabal, y lejos de alegrarse como comunidad, ¿qué dice el versículo? Tuvieron miedo. Al extremo de decirle al carpintero de Nazaret, al Mesías, al Jesús: vete de este lugar, por favor, vete de este lugar, sal de aquí, porque tuvieron miedo. Mire qué interesante esto. Antes el hombre estaba desnudo. Dice Lucas que recorría las aldeas desnudos, ahora está vestido. Antes corría por todos lados, lejos de la ciudad, por el tormento que vivía, ahora estaba sentado en medio de la ciudad. Antes daba grandes gritos del tormento: ¿qué tienes contra nosotros? Y la gente se asustaba. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando caminamos en la calle y aparece alguien que tiene un tormento. Arrancamos. Pero ahora estaba en su sano juicio. Vivía en los sepulcros, pero ahora se relacionaba con su entorno. Nadie lo podía controlar en su fuerza, con cadenas, con grilletes, con nada lo podían contener. Ahora este hombre no tenía un grado de violencia, porque este hombre fue cambiado integralmente, fue cambiado en sus emociones, fue cambiado en lo físico y fue cambiado en lo espiritual. Y yo diría, gloria a Dios por eso. Pero aquí donde quiero marcar la tentación que queda. Cuando Jesús le dice: vete de este lugar, sal de acá, nuevamente dice el relato, versículo 18, y al entrar en la barca, miren qué interesante, versículo 1, salió de la barca. Versículo 18, entró a la barca, porque se cambia al otro lado del mar de Galilea, se va a Nazaret. Y entrando en la barca, lo primero que escucha es la voz de este hombre que le dice: Señor, yo quiero ir contigo. Versículo 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús, ¿qué le respondió? No se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitió? Sino que le dijo: a mí me echaron de esta aldea, en esta región no me quieren, alguien tiene que ser testigo.
¿Y qué dice? Anda y diles que eres evangélico de la Alianza Cristiana y Misionera para que se hagan buenos evangélicos. Eso es proselitismo, entre paréntesis. No, le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y aquí me quiero detener en esto. La tentación de acostumbrarnos al confort, a sentirnos que la fiesta está buena, Señor. Esto es como Pedro cuando ve que aparece Elías y Moisés ahí en el monte, ¿cierto? Y Pedro dice, Señor, quedémonos acá, aquí está la gloria misma de Dios, hagamos una enramada, esto es bonito, aquí es bueno estar, aquí nos conviene hacer nuestra casita. Porque este hombre sabe que se siente bien al lado de Jesús, aquello que le trae un beneficio, aquello que nos produce confort, tranquilidad. Es más cómodo estar cantando, siempre adorando. Y díganme que no, el momento que tuvimos fue extraordinario, el corazón palpitaba, nuestras emociones se movían porque efectivamente qué maravilloso es adorar al Señor. Pero cuidado cuando nos acostumbramos a vivir una fe centrada solo en emociones. Porque puede ser que los milagros se conviertan en el fin último de nuestra fe. Pero claro, si acá lo tormentaban con grilletes y cadenas, ¿cómo no va a querer estar con Jesús que la había liberado del espíritu que tenía? Es mucho mejor estar en la barca con Jesús, tranquilo, sin que nadie me moleste, que estar en una ciudad donde nadie quiere escuchar a Jesús. Si tuviéramos que elegir, la verdad, elegiríamos el lado de confort, de tranquilidad. Pero Jesús no está dispuesto a que ese hombre pase a estar en un lado de pasividad, sino que ponga en acción su fe. Porque lo que ha experimentado, hermanos queridos, es una transformación integral de la cual todo ciudadano de esa localidad, toda persona de esa localidad debía conocer primero a su familia, los de su casa y después toda su comunidad. Debía seguir escuchando lo que Jesús había hecho por él, lo que Dios había hecho por él, lo que el Señor en su misericordia había hecho por él. Muy interesante que por el otro lado de Galilea, en Nazaret, nadie cree en Jesús, aunque vean los milagros y la enseñanza. Los que creen y los que no creen. ¿Cómo convivir, hermanos, hoy día en una sociedad incrédula? Y esto tiene mucho que ver con el mandato de Jesús. Si es verdad, lo echaron y muchos no creyeron, aunque vieron el testimonio de este hombre que había sido liberado. Pero mire lo que hace Jesús. No porque no hayan creído en el milagro, saca al hombre de la ciudad y lo pone en otra ciudad. No, Él necesita que Él conviva, viva y se entremezcle en medio de aquellos que aún no creen, porque deben seguir escuchando las grandes cosas que Dios ha hecho por Él. ¿Saben? Un día conversando con una persona me dice, pastor, yo no sé qué testimonio dar porque no tengo testimonio, no soy marihuanero, no fui alcohólico, no le pegué a mi señora, pero cuando conocí al Señor, mi vida se transformó. ¿Se han fijado ustedes que
los mejores testimonios son cuando uno era alcohólico, marihuanero. Y pareciera que son el caballito de batalla para compartir y evangelizar a otros. Es más, a mí me pasó, por eso lo digo. Yo siempre usaba el testimonio de un hermano para evangelizar a otro y no el mío. Porque que el otro era más extraordinario, porque el otro se paró de una silla de ruedas. O bien fue un paralítico que fue levantado, o bien el Señor lo sanó de una lepra, o bien el Señor lo sanó de cualquier otra enfermedad, porque era más espectacular, pensaba yo, y pensamos a veces, que la gente se va a convertir, se va a entregar a Jesucristo por los milagros que seguramente son más espectaculares. Pregunto, hermanos queridos, amados hermanos, ¿qué grandes cosas ha hecho Dios en su vida? Búsquela en su corazón y en su mente. Es probable que Dios no lo haya sanado de cáncer, pero Dios sí ha hecho en usted un milagro extraordinario, porque lo ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿cómo no va a ser milagro? Y he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Es que, pastor, tenemos que tener un manual de teología, tenemos que aprender las 4 leyes para poder predicar. Hermanos, a veces comunicar lo que Dios ha hecho es más simple. Y a veces las personas necesitan escuchar su testimonio, su experiencia, basada en la palabra de Dios, sustentada en la Escritura. No el milagro como el fin último de nuestra fe, sino que salir de nuestra zona de confort y hablar, abrazar a los que están atormentados, a los que están, no como este hombre seguramente, con un espíritu de tormento como lo tenía él, que era incontrolable, que vivía solo, aislado de la sociedad, sino que hoy día hay muchas personas que necesitan escuchar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Termino, hermanos queridos, termino. Algunas conclusiones que quiero dejar. Primero, Jesús se relaciona con personas que socialmente son rechazadas. Lea el evangelio que sea. Marco es la base de Lucas y de Mateo. Si usted lee cualquiera de los dos, se va a dar cuenta que las historias se entrecruzan, aunque Lucas le coloca algunas cositas más, como que el hombre estaba desnudo, por ejemplo, y otras cositas más le coloca Mateo. Pero si usted lee los evangelios, Jesús siempre se relaciona con personas rechazadas. Lejos de ignorarlos, Jesús les permite que se acerquen. Lejos de hacer vista gorda a su problema, Jesús los sana. Eso no ha cambiado, hermano, amigo. Jesús sigue preocupado. Jesús no va a ignorar el dolor que tú sientes. Por más que tú creas que estás solo, Jesús siempre mirará tu corazón y tu aflicción para darte sanidad. Segundo, es probable que hoy nosotros no coloquemos grillos ni cadenas a las personas, pero a veces es muy probable que nosotros, antes de que las personas conozcan a Jesús, nosotros le hacemos conocer la religión porque queremos cambiarle nosotros a las personas. A veces nos creemos el Espíritu Santo. No, tienes que cambiarte de esto, tienes que hablar así, tienes que vestirte así, No, así es. Cuando el Espíritu Santo tiene un proceso distinto con cada uno de nosotros. El proceso que el Espíritu Santo tiene con Camilo no es el proceso que tiene conmigo. El proceso que tiene con Eduardo no es el mismo. No corremos de manera igualitaria todos juntos. Cada uno de nosotros, Dios mete su mano como alfarero sobre nuestras vidas y transforma lo que tiene que transformar cuando Él quiere transformarlo y a la hora que quiere transformarlo, y no cuando yo quiera o cuando nosotros queramos.
porque en su soberanía Él actúa como Él quiere sobre nosotros, sobre los seres humanos. No instalemos tradiciones, no instalemos paradigmas, no instalemos ni leyes ni instituciones que impidan que los que están con tormento entren a la iglesia. Ojalá todos los atormentados todos los días entren a la iglesia, porque conocerán al Señor, no en la iglesia, sino lo conocerá a través de lo que la iglesia tiene que hacer. Tercero, cuidado con caer en la tentación, hermanos queridos, de acostumbrarnos a las fiestecitas evangélicas. Permítanme, voy a decir algo. Yo amo los encuentros matrimoniales, amo los encuentros de jóvenes, y si tuviera más joven, seguiría trabajando en Eje. Amo los encuentros de niños, amo los encuentros y los retiros, amo muchas cosas que hacemos, encuentros mujeres, y tenemos que seguir haciendo, tenemos que conectar a la gente que no conoce al Señor con la iglesia, tenemos que hacerlo. Pero cuidado con acostumbrarnos a las fiestecitas que solo alimentan una fe emocional. Que nos gusta subirnos a la barquita con Jesús, y ahí con Jesús estamos seguros. Pero Jesús está diciendo, no en la barca, sino en la ciudad. No vengas conmigo, corre y dile a los demás cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué ha hecho Dios con usted? Pero podemos estar encerrados en la burbuja y dejar de contar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Si eso ha pasado, rompamos la burbuja. Hágale. Y comencemos a decirle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Y por último termino diciendo, para aquellos que están por primera vez, no sé qué necesidad tienes hoy día en tu vida, pero sé que el Jesús que está en la barca está dispuesto a caminar hacia tu vida para darte una salud espiritual, emocional y física, que sea el testimonio visible para aquellos que te conocen y digan, no era este, voy a poner el ejemplo de acá del endemoniado, no era este el endemoniado, el que estaba cautivo, sino que dirán, algo distinto hay ahora en esta persona. Y es muy probable que ellos digan, yo quiero ser como él. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre Celestial, debemos ser honestos. A veces nos gusta estar en la barca contigo. Nos gusta mantenernos en la zona de confort. Pero tenemos un gran desafío, Señor. Acercarnos a aquellos que nadie se acercaría. Abrazar a aquellos que seguramente nunca serán abrazados. Estamos desafiados a no hacer proselitismo, sino contar las maravillas que tú has hecho con nosotros. Es probable, Señor, que no tengamos grandes milagros en nuestras vidas. Pero, Señor, queremos pedirte que nos ayudes para que nuestra fe no sea una fe emocional, momentánea, pasajera, que cuando se termina la fiesta se acabó la fe. Todo lo contrario, Señor, que cuando salgamos a la ciudad, nuestra fe y nuestras convicciones nos coloquen en acción, en la praxis, en el movimiento, para ir contando a los nuestros, en nuestra casa, a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, las grandes cosas que tú has hecho con nosotros. Ayúdanos
para no paralizarnos, todo lo contrario, danos fuerza, valentía y danos fe, Señor, una fe en acción para poder comunicar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación a las personas. Que tu nombre sea glorificado y gracias por los milagros que has hecho entre nosotros, pero gracias por el milagro extraordinario que has hecho de cambiar nuestras vidas para ser una nueva creación. Te adoramos, te bendecimos y a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén.